Esta noche resolvemos, o quizá ponemos más enigmas en una historia que se ha convertido en leyenda urbana. En este tiempo de la red, ha recorrido el mundo, silenciosamente. Seguro que muchos de los que estáis ahí habéis oído hablar de los sonidos del infierno. Si no me equivoco, hasta en alguna ocasión lejana ya en Milenio 3 tratamos este asunto. Sonidos del infierno. Desde luego, si el infierno existe y suena, tiene que ser muy parecido. Cuando uno visualiza un cuadro, por ejemplo, de los terrores y martirios del Bosco, le podría una banda sonora como la que vamos a escuchar. Cuenta la historia que un grupo de geólogos en Siberia, cuenta la historia, repito, profundizan a 14,4 kilómetros. El torno giratorio, la gran perforadora, de repente encuentra una especie de hueco, o por lo menos empieza a rotar con mayor velocidad. Esa noticia que se ha difundido como la pólvora por internet y se ha quedado ya pues como una costra de verdad para muchos, dice que en ese espacio se alcanzan 1100 grados centígrados. Un tal doctor Alzakov, al frente de las operaciones, aseguraba a ese periódico finlandés a final de los 80 que es tan sorprendente lo que hemos escuchado que estamos francamente preocupados. El doctor Alzakov insistía, se trata, decía el rotativo, de voces humanas, gritando de dolor. Miles de voces y otras chillando en segundo plano. Al final concluía con: la mitad de nuestro equipo de geólogos, después de aquellos sonidos, se dio de baja. Y las preguntas que rodean esta historia son lógicas. ¿Fraude periodístico? ¿Leyenda urbana? ¿Hay algo de verdad? Al parecer esto ocurría en la pura Unión Soviética. Y por lo tanto, eso del infierno, de los sonidos y lamentos del Averno, no casaba con la política del odio y el martillo. De inmediato, según el rotativo finlandés, todo el equipo recibió una orden de silencio. Decía el Papa Juan Pablo II poco antes de morir que el infierno no era un lugar, sino un estado del alma. Al parecer este equipo de científicos había logrado llegar hasta algún lugar donde sonaba algo. Algo que vais a escuchar en la cadena SER a la 1:15 de la noche. Algo que luego quizá expliquemos científicamente, o no, quién sabe, pero que de verdad, si es la madre tierra o es el infierno, impresiona de verdad. Jerry Martínez, compañero, bajamos esta banda sonora tremenda de Mongol y vamos directamente a la grabación que al parecer obtiene este equipo de geólogos y que ellos interpretaron, según la leyenda, como el mismo grito del infierno. Pues impresiona. ¿Qué es esto? ¿De dónde surge esta leyenda? ¿Es leyenda? ¿Hay algo de verdad? Hemos investigado y tenemos la fortuna de tener aquí en el estudio, en directo. Podéis preguntarle cosas, porque esta noche es un viaje sonoro irrepetible. Un buen amigo, uno de esos divulgadores científicos que yo creo que enfocan todos los descubrimientos, todo lo que está ocurriendo de verdad, con su punto justo de misterio, que lo tiene, claro que sí, sin dejar de ser riguroso. Él es jefe de ciencia y tecnología del diario ABC, ni más ni menos. José Manuel Nueves, bienvenido, buenas noches. Hola, Iker. De verdad que es un placer tenerte aquí. Para mí estar también. En los estudios de Milenio 3. Estos sonidos, primero, han hecho temblar a mucha gente. A mucha. Porque claro, si uno se imagina el infierno... Vamos, me lo imaginaría así. Lo único que hay que hacer es leer a Dante y escuchar esto, y es que casan las dos cosas, ¿no? Claro. Primera noticia, José Manuel. Un periódico finlandés, Internet. Buenos más, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Los sonidos del infierno, o los gritos del infierno, diferentes titulares, se han expandido por la red. Mucha gente iniciada ha conocido esta historia. Y para muchos, y has visto foros, debates, opiniones, no cabe duda de que es algo realmente misterioso y de que esa especie de perforadora... Ahora vamos a conocer incluso el lugar donde esto ocurrió exactamente. No se cuenta el lugar. Es un sitio de Siberia, como mucho apuntan. Mucha gente cree que son los sonidos del infierno realmente.
Mucha gente cree que son los sonidos del infierno e incluso se ha llegado a decir que pueden ser los del purgatorio, por esos lamentos antes de bajar, ¿no?, a las profundidades del infierno. También hay gente que lo toma como una leyenda urbana, que cree que esto nunca se produjo, que esa excavación no ha existido, que realmente no se introdujo un micrófono en las entrañas de la Tierra y que es todo una edición por parte de una radio, por parte de alguien que ha querido gastar una broma y hacer creer a toda la gente que realmente se han grabado los sonidos de ese infierno. José Manuel Nieves, ahí está, digamos, un poco el enfrentamiento. Gente que piensa que es una grabación para asustar, que surge en cierto momento, además, para asustar con un miedo que es ancestral y que está dentro de la cultura judeocristiana. Lo que pasa es que, como otros que es verdad. Como tú ya has dicho, el origen de la leyenda urbana surge de alguno de los geólogos del equipo. Eso lo he visto yo en algunos otros documentos, en algunos otros lugares. Pero la verdad científica del asunto es lo que, si quieres, te puedo contar, ¿no? Esto es un proyecto científico que existe y existió de verdad en los tiempos... Eso es lo primero que nos deja ya, o sea, que esto no es leyenda, lo que es el proyecto científico. No iban a buscar, sí, evidentemente, no iban a buscar el infierno. Lo del infierno es, digamos, que es un añadido. Querían hacer una cosa, date cuenta que estamos en los años 70, principios de los 70. Creo que el proyecto empezó concretamente el 24 de mayo de 1970. Y en un sitio muy concreto, como tú decías, que es la península de Kola, que está en Siberia. ¿Cuál era el objetivo de este proyecto? Date cuenta que en aquellos años la Unión Soviética hacía grandes proyectos. La naturaleza, que los soviéticos la querían modificar, cambiaban los cursos de los ríos. Este río me lo llevo aquí, el lago lo cambio y tal. Así hicieron unos desastres ecológicos que todavía están pagando, ¿no? Y este gran proyecto lo que quería era perforar completamente la corteza terrestre. Nunca se había intentado, o nunca se había llegado tan lejos, y llegar a una zona que se llama Mo, lo llaman los geólogos, que es justo donde termina la corteza y empieza el manto terrestre. Nunca se había intentado, José Manuel, esto. No se había intentado porque la corteza terrestre, que es una capa fina, que es donde vivimos todos, donde están los continentes y donde está la tierra que pisamos, es una capa que, según los lugares de la Tierra, tiene un espesor entre 35 y 70 kilómetros. Y después llega el manto, que el manto es una roca mucho más sólida, mucho más dura, y eso ya tiene varios miles de kilómetros de profundidad hasta el centro de la Tierra, ¿no? Desde la superficie hasta el centro son unos 6.000 kilómetros de profundidad hasta el centro de la Tierra, ¿no? Pero bien, evidentemente, para hacer una perforación como mínimo de 35 kilómetros, y aquí en Kola esa era la profundidad a la que se quería llegar, pues unas obras de ingeniería que no te puedes imaginar. No lo consiguieron. No se consiguió. El proyecto siguió adelante durante cerca de 20 años y hasta el año 89, que fue cuando se interrumpió ese proyecto, consiguieron llegar a 12.262 metros. Que es una barbaridad, imagino. Que son 12 kilómetros y 262 metros, que no está nada mal. No es que no está nada mal, es que ni siquiera hoy se ha superado esa marca, ¿no? No se ha podido... ese que se llama el pozo superprofundo de Kola, se puede mirar en cualquier libro de geología o se puede mirar en internet y está toda la descripción de lo que es el proyecto científico, ¿no? No pudieron llegar más, pero por algo que tú has adelantado antes, ¿no? Que era... se encontraron con más temperatura de la que ellos pensaban que iba a haber. No eran 1100 grados, sino 180 grados a 12 kilómetros y pico de profundidad. Pero los científicos, los geólogos, esperaban encontrar mucho menos, esperaban encontrar temperaturas de 100 grados, que los instrumentos que bajaban pudieran soportar. A 180 grados las cosas se empiezan a complicar para cualquier instrumento. Tú coges tu móvil y lo pones a 180 grados y probablemente no sobreviva, pero no solamente el móvil, sino muchos otros instrumentos electrónicos. Y estamos hablando de los años 70, donde no había los adelantos electrónicos que hay ahora, ¿no? Tuvieron que suspenderlo, se suspendió pues en el 92. Se suspendió completamente el proyecto, pero el agujero quedó allí. Si hubieran tenido que bajar un poco más, solamente calcularon ya a partir de esas temperaturas que a 15 kilómetros de profundidad ya hubieran tenido temperaturas de hasta 300 grados, con lo cual vieron que no tenían la tecnología necesaria para continuar. Esta es la realidad científica. No me cuentes más un momento, José Manuel, porque es que sé que todo el mundo está ahora mismo escuchando y está cotejando la información entre lo que ellos han podido escuchar, y volveremos a escuchar los sonidos, entre comillas, del infierno, y muchos sorprendidos, porque la inmensa mayoría de la gente, es lo que tiene la red, piensa que es una burda invención, leyenda urbana, que nunca hubo ni siquiera científicos, quizá en esa zona, perforando.
Claro que los hubo. El pozo existe. El pozo existe todavía hoy. Todavía hoy. Se llama el pozo superprofundo de Kola y ahora, por motivo de estos sonidos también, desde hace muchísimos años, se conoce como el pozo del infierno o el agujero del infierno. Oye, maravilloso colofón para que Carlos Cala, nuestro compañero, nos adentre en este pozo. Vamos a conocerlo, gracias a José Manuel Nieves, por dentro. Vamos a poner los micrófonos dentro de ese pozo del infierno. Pueden estar presentes esos sonidos. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Quiero además, porque vosotros no habéis escuchado algunos sonidos que esta noche van a ir surgiendo. Esta es una noche de sonidos, una noche, yo creo que más interesante incluso que cualquier noche de psicofonías, porque estos serían las psicofonías, entre comillas, científicas, los sonidos de la verdad, de la realidad, de esta vida que compartimos. Fíjate, Iker, buscando por la red ese super agujero, hay hasta sellos de lo que fue el pozo de Kola. Ahí lo tenemos, en la península de Kola, para aquel que lo quiera consultar. Una cosa más, hemos preguntado a otro científico y gran amigo, el topógrafo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, José Luis Balbuena, sobre estos pozos profundos. ¿Qué se está haciendo ahora? ¿Cómo se hacen estos pozos? Lo que nos responde es sorprendente. Esto se hace, pero nunca se llegó tan profundo como este pozo del infierno. Actualmente hay pozos de 7.000 metros de profundidad y hay un proyecto de la ExxonMobil de 10.000 metros, de 10 kilómetros de profundidad en el Golfo de México. También hay perforaciones que empiezan vertical y luego se inclinan para alcanzar bolsas debajo del mar. Concretamente, Neftegas ha hecho una en las costas de Rusia, un pozo que alcanzó una longitud total de 11.182. Pero vamos, estamos hablando de que a lo mejor bajan a 1.500, 2.000 metros por debajo del nivel del mar. 1,27, cosa importante. Si podéis, en Milenio 3 muchos lo hacen, ¿no? Me lo decía José Manuel Nieves, que bajen la luz, que aumenten el volumen, que se pongan los cascos, porque vamos a escuchar muchas cosas. Y de momento tenemos que estos pozos son una realidad, que no es ciencia ficción, que la gente confunde muchas veces, que ese superpozo de Kola o pozo del infierno existe y se trabajó en él durante 20 años. Y una cosa más, antes de saber qué ocurre, José Manuel, ¿hay alguna relación entre el tal doctor Azakov, lo que publicaba esa página volandera de un periódico finlandés, lo que ha dado motivo a que esto salte a la red como sonido del infierno, y la verdad de aquel equipo? Claro, cuando esto sucedió, evidentemente la red todavía no estaba. ¿no? Había otras redes, ¿no?, que funcionaban probablemente igual de bien, pero no eran accesibles para todo el mundo. Entonces, el proyecto científico se terminó, como te decía antes, se terminó en el año 92 porque mecánicamente no se podía llegar más abajo. Incluso, ya te digo que ni siquiera con los medios actuales, y nos lo ha corroborado ahora mismo, no se ha conseguido llegar a esa profundidad. Pero surgió una segunda alternativa, que es esta que tú comentabas al principio. Este doctor y otros geólogos empezaron a contar otra historia. A periódicos, a este finlandés, pero no solamente, había algún periódico alemán, periódicos rusos. Lo que pasa que los periódicos rusos, les dicen, hemos encontrado el infierno. Dice, eso no sé, imagínate, en plena Unión Soviética, con el ateísmo de Estado, pues eso nunca salía a la luz, ¿no? Entonces, los países de la órbita soviética, donde sí se podían decir más cosas, empezaron a salir estos artículos, pero alimentados por algunos de los propios miembros del equipo o de los equipos, porque durante 20 años trabajaron muchos equipos de geólogos, y claro, como en botica, pues allí habría de todo, ¿no? Habría gente seria, gente menos seria, gente con todo tipo de intereses, ¿no? El caso es que esto se difundió, esto se empezó a difundir y estos sonidos empezaron a difundirse, cruzaron Europa, cruzaron el charco y se fueron a Estados Unidos, y allí fue donde mayor difusión se les dio, a caballo precisamente pues de estas organizaciones religiosas, de fundamentalismos religiosos, ¿sabes?, de telepredicadores. ¿Por qué? ¿Qué decían? ¿Qué defendían? Pues defendían directamente que esta era la prueba científica, la única o la mejor de las pruebas científicas de que el infierno existía. Pero el origen de la leyenda urbana, a partir de este proyecto científico que efectivamente se hizo y con unos resultados muy serios y con una tecnología, ya te digo, insuperada, o que no ha podido ser superada hasta el momento, todo eso existió, pero del propio núcleo de los científicos surgió esta historia alternativa que fue la que tuvo eco.
que si es verdad o no es verdad. Primero, José Manuel, ¿por qué se grabó? Es decir, Hombre, cuando se perfora, ¿por qué se graba? Se graba también porque, mira, por ejemplo, hay ahora mismo, 30 o 40 años después, los japoneses están haciendo unas cosas muy parecidas. Es decir, están utilizando sonidos, están metiendo micrófonos debajo de tierra para saber si es identificable, por ejemplo, cómo suena aquello, si es identificable y si se puede predecir un terremoto por los sonidos que hace la Tierra, ¿no? O sea, el sonido nos aporta muchísima información, tanto en la Tierra como fuera de la Tierra, en el espacio. Hay muchísimas informaciones, esto no lo sabe mucha gente, pero no solamente son las imágenes que nos llegan de los telescopios espaciales, sino también los sonidos. Al final son ondas de radio. Y todas las radioondas, sea en forma de sonido o en forma de luz, pertenecen al mismo tipo de cosas. Entonces nosotros hay una parte, un trocito de esas frecuencias que podemos percibir con los oídos y otro trocito que podemos percibir con la vista. Y trocitos que no podemos percibir ni con el oído ni con la vista, pero que para eso hemos inventado máquinas, para que perciban allí donde nosotros no podemos, ¿no? Entonces los sonidos son un instrumento científico desde siempre. Que se haya metido o no un micrófono dentro del pozo súper profundo de Kola, yo es algo que no lo puedo saber. Me cuadra, porque científicamente es algo que se hace, me cuadra que durante 20 años de hacer experiencias ahí, seguro que se tuvieron que meter micrófonos también para escuchar cómo suena la Tierra. Fíjate, José Manuel, un apunte también a caballo de lo que nos decía el profesor José Luis Balbuena, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por qué se graba a veces, ¿no? Y adelantabas lo de Japón, que me parece alucinante. Siempre van un poco tecnológicamente a veces por delante, acoplándolo a cosas que luego se acaban transformando en verdad. Se graba en todas partes, debajo del mar, en todas partes. Y lo vamos a ver esta noche, además, lo vamos a oír, mejor dicho. Pero para que comprobéis lo que ahora mismo, en estos grandes pozos, se está haciendo en Japón. Por supuesto, en el interior de la Tierra sonidos hay, también depende de a qué profundidad. Normalmente suelen tener origen en fenómenos de, si es en la parte alta, en microsismicidad inducida, tráfico, viento, etcétera. Si ya no vamos más profundamente, y es curioso porque en la Tierra se transmiten muy bien y muy rápidamente los sonidos. Normalmente siempre hay unos bajos muy profundos, incluso vibraciones subsónicas, que en algún caso se han podido comprobar que son premonitorias de crujidos tectónicos que pueden generar un terremoto, un sismo. Concretamente puedo decir, porque en el Consejo tenemos contacto con la Universidad de Wuhan en China, que allí están investigando están metiendo, estudiando micrófonos en profundidades de tipo de unos 3.000 metros y están haciendo una correlación entre los sonidos que registran y la incidencia de terremotos. Esto es una técnica estadística bastante larga y compleja, pero vamos, se está trabajando en ello. Santi, ¿a ti qué te parecen los sonidos del infierno? Pues la verdad es que la historia es apasionante. De hecho, como tú bien sabes, el tema de las leyendas urbanas siempre me ha interesado mucho y está circulado abundantemente, y lo que todo el mundo se preguntaba evidentemente era de dónde había salido la grabación. Porque hubo un gran difusor muy de leyendas urbanas en Estados Unidos que hizo mucho porque esto se conociese como sonidos del infierno, ¿no? Sí, Art Bell. Art Bell. La primera vez efectivamente que esto en los círculos evangélicos, como muy bien ha dicho nuestro invitado, estaba circulando en digamos que a pequeña escala, porque lógicamente las confesiones evangélicas tienen una interpretación muy literal de la Biblia, y si la Biblia dice que el infierno está bajo tierra, es que ahí está. Es el mismo problema que tienen ahora mismo con el evolucionismo y el creacionismo. Al tener esa interpretación tan literal de la Biblia, si el mundo se creó en 7 días, en 7, y no en 7 millones ni nada por el estilo. No hay metáfora ni nada, es como es. Entonces, la interpretación de que esto eran los sonidos del infierno les venía sumamente. Pero efectivamente, la primera vez que esto se emite ya en una radio de costa a costa, que además se llamaba así el programa de Art Bell, era en el show de este presentador de radio, que venía a ser, pues, en aquella época el programa de temática de conspiraciones, leyendas urbanas, ovnis, temas paranormales de mayor difusión en Estados Unidos. No solo, digamos que a través de una cadena de emisoras indicadas
iban comprando el programa, la emisión era prácticamente abarcaba todo el país y tenía muchísimos seguidores. Además, cuando llegó Internet, luego se convirtió en una figura, en una de las primeras grandes figuras de la red, con una página con muchas visitas. Y la evolución de esta historia es fascinante porque como todo lo que tiene un componente de leyenda urbana, luego se le van poniendo añadidos. Y en las últimas versiones de la historia ya había hasta una criatura. Ya salía del agujero, salía una criatura alada con alas de murciélago, envuelta en llamas, que además daba un mensaje apocalíptico, como que de me han liberado, y salía volando hacia el cielo, y eso ya era lo que llenaba de pavor a los científicos. O sea que la leyenda urbana, como siempre, coge un camino, la red es el caldo de cultivo perfecto, pero lo que nos sorprende es que el pozo existe, el equipo existía, y realmente pudo pasar algo. Carmen incluso tiene en la pantalla del ordenador ahora mismo una foto del pozo de Kola. Sí, ahí si se pone en Google, por ejemplo, en el buscador, ponemos en imágenes y enseguida aparece una de las fotografías donde se ven pues como estratos en la tierra y al final como un agujero mucho más profundo del que parece surgir agua. Y entonces ahora, si quieres, Jerez, aunque sea más de fondo, porque a determinadas horas esto a mucha gente le puede impresionar, ponemos de nuevo esos sonidos y José Manuel nos cuentas entonces, escuchando esto, ¿qué puede ser entonces esta grabación? Si se hizo exactamente allí, ¿qué podría ser, José Manuel? De fondo, los sonidos del infierno. Pues lo primero que podría ser, como hemos estado viendo, es mentira. Para empezar, eso es lo primero que podría ser. Pero siendo verdad, podría ser, a lo mejor imagínate lo que nos decía antes el científico el profesor Balbuena, que has entrevistado, pues puede haber sonidos de burbujeos, de las placas tectónicas están en movimiento, chocan entre sí, se rozan entre sí, se arrastran, se suben, pueden parecer chirridos, pueden ser una forma de chirridos. No sé a qué tipo de manipulaciones puede haber sometido este sonido. Probablemente, a lo mejor, ni siquiera es igual al sonido original, ¿no? Pero es algo que no podremos saber. Esto es lo que tenemos y que sabemos que se obtuvo con mucha probabilidad allí y sabemos que la base sobre lo que esto se apoya es cierta. Los motivos por los que se hizo este proyecto eran de geología pura. Fíjate qué proyecto tan bonito habría sido perforar completamente la corteza terrestre entera. O sea, atravesarla, que era lo que querían hacer los soviéticos y que no consiguieron. Esto que nos puede parecer increíble, cuando lo traspolamos, por ejemplo, a otros sonidos de la realidad, nos damos cuenta de que, y a mí me ha pasado esta noche, cuando estábamos ahí un poco en el laboratorio de grabaciones extrayendo los sonidos con nuestro compañero Fermín Agustí, dices, caramba, esto no me lo puedo creer. O sea, yo hay sonidos que voy a escuchar esta noche que, de verdad, José Manuel, digo, no me lo puedo creer que esto sea el espacio. Cada uno de ellos admite una leyenda alrededor. Exactamente. Claro que Por sí. lo tanto, este sonido del superpozo de Kola perfectamente podría ser así. Yo no sé, 7640, Carmen, si gente opina sobre esos sonidos, que eso sí hay que decirlo. Tú lo has dicho perfectamente. Lees a Dante o ves el Bosco y pones los sonidos y lo crees perfectamente. Quien se encontró este sonido, si la fuente era así, tenía el argumento perfecto. Para acoplarle la palabra averno, infierno. Completamente de acuerdo. Pues fíjate, en el 7640 lo que la mayor parte de gente se pregunta, como Jesús de Madrid, es si existen micrófonos que graben a esas temperaturas y sin distorsión. Pues a 100 grados y a 100 y pico grados, sí. A partir de los 180, que por eso tuvieron que suspender, no solo los micrófonos, sino otros instrumentos, también dejan de funcionar. ¿Alguna civilización intraterrestre aterrorizada por la aparición de una enorme broca en su cielo? Se pregunta Javier desde Fíjate Madrid. Hasta qué punto, qué bonito, qué bonita estampa. Y la creatividad, además, lo vas a ver, José Manuel, de los oyentes de Milenio, porque se ha hablado tanto, ¿no? Teorías hoy completamente descartadas, pero ¿cuántos libros escribieron en su día sobre la posibilidad? Y yo no sé hasta qué punto, y aprovecho que te tenemos aquí, que eres una auténtica enciclopedia científica, se pensó en vida dentro de la Tierra, José Manuel. ¿Hasta qué se sabe en la historia? Vamos a ver, es que se sigue pensando. No solamente se sigue pensando, sino que existe vida dentro de la Tierra, a kilómetros debajo de la Tierra, en la dura roca. A kilómetros existe vida. Existe vida. No es vida inteligente, evidentemente. Son microorganismos, son unos seres muy curiosos que, por llamarlos de alguna manera, la ciencia llama extremófilos. Y los extremófilos son organismos vivos que se reproducen, que tienen sus ecosistemas y que son capaces de vivir allí donde nadie más vive. Es decir, dentro de los volcanes,
debajo de los hielos árticos, debajo en la roca viva a kilómetros de profundidad se han encontrado organismos que son capaces de vivir. ¿Y se sabe cómo son? ¿Se ha logrado Sí, localizar o ver o fotografiar? Se conocen varios cientos de tipos de extremófilos que son capaces de vivir, como su propio nombre indica, en condiciones extremas, pero ya te digo, de frío, de calor, sin oxígeno, sin luz. ¿Qué luz puede haber? Me parece que hace uno de los más recientes fueron de hace 3 o 4 meses. Encontraron debajo de 3.000 metros de roca, unos seres vivos que tenían un ecosistema montado en la roca viva. Nunca había visto la luz, ni el sol, ni aire, ni absolutamente nada. Y allí estaban viviendo. Es algo que se está utilizando muchísimo, por ejemplo, en la información que somos capaces, o que los científicos son capaces de extraer de los extremófilos, se está utilizando para las misiones en el espacio, en Marte. Probablemente cuando vayamos, que ahora lo anunció la NASA, vayamos a Europa, que es un mundo fascinante y del que cuando quieras podemos hablar. Y hay otros mundos que podrían tener vida. Bien, pues estas formas de vida son las que primero podríamos encontrar, ¿no? Porque las tenemos en la Tierra. Juanje, cuando la ciencia se convierte en auténtico misterio, a 3.000 metros de profundidad en la roca viva, voces del infierno no lo sé, pero seres vivientes sí, y eso me parece increíble, vamos. Es que hay veces que la ciencia se convierte en ciencia ficción, pero real, como es en este caso, ¿no? Como es real el super... No hace falta inventar nada. Efectivamente, es maravilloso lo que nos estás contando. Es fantástico lo del tema del superpozo profundo de Kola. De todas formas, si me gustaría decir, o sea, todas las leyendas urbanas o no urbanas, todas tienen una base real, absolutamente todas. En este caso lo que pasa es que además hay, entre comillas, un documento. La pena es que no podamos comprobar o demostrar si ese documento es real, ¿no? Habría que ver en qué condiciones se metió un micrófono y si realmente el sonido proviene de ahí, ¿no? Claro. Aunque simplemente conocer la historia del superpozo de Kola gracias a este sonido me parece que merece la pena. Conocer la historia de una proeza humana, ¿no? Lo que sí parece leyenda es que dicen, y se repite en muchas páginas, que después de sacar ese supuesto micrófono que entró o que se introdujo en las entrañas de la Tierra, los científicos, al escuchar esos sonidos, salieron todos pitando de ahí despavoridos, y no quisieron volver a ir al agujero para volver a meter el micrófono y grabar esos sonidos, en teoría. A la gente le ha impresionado, eso sí, porque el puro sonido... Es más, yo he llegado a leer alguna versión de esto en que los geólogos, los que dieron pie a toda esta leyenda urbana, decían que todo esto que yo os he contado era mentira, que la verdad es que la Unión Soviética lo que quería era una expedición para encontrar el infierno, y que además tuvo éxito. O sea, de novela, ¿eh? Vamos, absolutamente. Bueno, nos mandan también, Javier Quesada, otra puerta del infierno, el pozo de Darbaza, la puerta del infierno. Un nuevo agujero que al parecer está en el desierto de Karakum, en Turkmenistán, cerca de la pequeña aldea de Darbaza. Dice, se encuentra un cráter de unos 50 metros de diámetro y más de 20 de profundidad, bautizado por los lugareños como la puerta del infierno. Por un fuego que arde permanente, pero fuegos que arden permanentemente y que no se apagan. Santi, dimos algún ejemplo hace poco en Cuarto Milenio contándolo, aquella ciudad en Estados Unidos, si no me equivoco, que llevaba luchando contra un fuego 100 y pico años. Centralia, efectivamente tiene un fuego que además se supone que arderá durante los próximos 2 siglos, que se dice pronto, que se originó en una explotación de carbón local frente a un pueblo minero norteamericano, y el pueblo tuvo que ser evacuado porque durante 20 años intentaron extinguir el infierno, iba a decir, el incendio de Centralia, y evidentemente aquello ya había tomado una magnitud que no había quien lo controlase. El pueblo está evacuado, viven un par o 3 de familias que son de los irreductibles, que no han querido abandonarlo, pero Centralia sigue perpetuamente cubierto de humo, con unas cenizas que van cayendo hasta que dure el carbón. Claro. Se supone, han estimado los geólogos que hay combustible como para un par de siglos. O sea, madre mía. Lo que pasa que dicen que en este pozo lo relacionan con una prospección minera soviética llevada a cabo en la época de 1970. José Manuel Nieves, jefe de Ciencia y Tecnología del diario ABC, que hace unos reportajes maravillosos, de alguno hemos hablado aquí y hablaremos en Cuarto Milenio, José Manuel, de esos animales inmortales, por ejemplo. Bueno, pues nos ha dado datos ya, ¿no? El inicio de este pozo, superpozo de Kola, 1970. El 24 de mayo tengo yo visto. O sea que la leyenda, que esto no es muy normal, incluso se retrasa en el tiempo. Bueno, pues ahí estaban los sonidos del infierno, que nos van a dar paso
a sonidos absolutamente reales y que os prometo que hacen de esta noche una de las más especiales a nivel radiofónico. Y estos sí que están absolutamente comprobados, absolutamente definidos y localizables. Vámonos al sol. Cuéntame la historia de este primer sonido, José Manuel. Cogemos nuestra nave del misterio y vamos ni más ni menos que hacia el sol. Hacia el sol. Bueno, la historia de este sonido, la parte común es de todos los 8 o 9 sonidos o 10 que vamos a escuchar, ¿no? Llevamos más de 40 años enviando sondas al espacio. Se han recorrido el sistema solar de cabo a rabo muchas veces y ahora mismo tenemos naves estudiando los principales planetas que hay, ¿no? Pero claro, esas naves están enviando continuamente información a la Tierra, la envían a la NASA, la envían a la ESA, a la Agencia Espacial Europea, a la japonesa, envían sus datos, ¿no? Entre estos datos y entre estos estudios, como te dije ya antes, no solamente hay imágenes, sino que también hay sonidos. Es decir, muchas o casi todas estas sondas incorporan micrófonos. Y esos micrófonos graban sonidos. Y da la impresión, José Manuel, que todo esto queda como en una cara B, ¿no? Todo el mundo nos quedamos con las imágenes, estamos en una sociedad visual sobre todo. Claro, porque y mucha gente no sabe ni que el espacio suena. Las fotos del Hubble, que son maravillosas, nos ha enseñado el universo como ningún otro instrumento científico nos lo había enseñado hasta ese momento, ¿no? Maravilloso, ¿no? Pero son imágenes. Pero el universo también suena, como tú muy bien dices. Y lo que hemos traído aquí es una colección de esos sonidos en el espacio, ¿no? El Sol ha sido grabado por el satélite SOHO, que está estudiando la climatología solar, las erupciones magnéticas, los bucles magnéticos que se forman, las tormentas solares que luego alcanzan la Tierra y estropean las radios, los ordenadores, los aparatos electrónicos, ¿no? Y este sonido, el primero que vamos a escuchar, es precisamente cómo suena el Sol escuchado por la sonda SOHO. Ni más ni menos. Y ahora yo hago una pequeña propuesta a la audiencia, a nuestro compañero Fermín, a Geray, a Santi, a Juanje, a Carmen y a todos vosotros que estáis al otro lado y que estáis ya subidos en la nave yendo al sol, ni más ni menos, como Ícaro. Bueno, pues ¿cómo os imagináis que sonará el sol? Yo os hago la pregunta. En vuestra mente ahora, ¿vale? Hagamos este pequeño juego científico misterioso. ¿Cómo imagina uno si el sol suena que tiene que sonar? Yo estoy seguro que muchos están pensando en llamas, ¿verdad? En una chimenea, en el crepitar de una chimenea. ¿Tú, Juan? Con la leña. Yo en explosiones enormes, claro. Qué interesante. Imaginaros un sonido que sea como magnético, es decir, como un magneto, como ondas magnéticas sonando. Pues eso es exactamente lo que vamos a escuchar. Con lo cual, primera sorpresa, la idea que tenemos del sol, el sonido que nos da es otro distinto. Sonda SOHO, el sol, en la radio, en la SER. Que el sol. Los cambios de intensidad que se pueden apreciar corresponden a momentos de mayor y menor actividad. Si esto lo tenéis asociado, me imagino que todo el mundo ha visto en algún telediario o en algún reportaje en la televisión estos bucles saliendo de la superficie solar y produciéndose. Bueno, pues estos cambios de intensidad corresponden a momentos en los que se produce un bucle magnético que tienen millones de kilómetros, algunos de ellos más grandes que la propia Tierra, ¿no? Y que se producen todos estos fenómenos, casi todos electromagnéticos, en la superficie del astro rey, ¿no? Mira, ahí nos lo pone Geray otra vez. Yo creo que esta noche vamos a aprender muchísimo. Claro, uno piensa, el sol tiene que haber, como decía Juan, con esas explosiones, unas llamaradas. Pero claro, ¿cómo se traduce el sonido humano? ¿Cómo el micrófono recoge eso? Y recoge este sonido que es más bien inquietante, ¿no? Más que otra cosa. Más y a un molesto. nivel... A mí me molesta, es un sonido como... que si lo escuchas durante mucho tiempo llega... Sí, tiene que ser enloquecedor, ¿no? Pues sí, claro. Bueno, pues seguimos el viaje y a ver si cosa más distinta. Santi, ¿qué te ha parecido lo del sol? Realmente inesperado, o sea... Sin habla, te has quedado. Sí, efectivamente, uno podía imaginarse pues lo que decía Juanje, explosiones, a lo mejor... una especie de mar de fuego. Sí, un mar, o el viento, el famoso viento solar del que se habla tanto, pero desde luego esto insospechado. Vamos a aprender que el sonido
nos da una perspectiva totalmente distinta y por favor podéis opinar 7640 palabra clave milenio 3@cadenaser.com. Gracias como siempre por vuestra fidelidad y más aún que nos han pasado datos de cadenaser.com. Gracias por los millones de amigos que nos oyen cada mes fuera de las ondas convencionales. Esto ya es increíble, es un fenómeno imparable. Gracias de todo corazón. Y sorteamos esos 3 libros. Hablemos de ciencia, de nuestro invitado de excepción hoy, José Manuel Nieves, con una lección. La lección nos lleva a las leónidas, que lo bonito es aprender qué son antes de escuchar cómo suenan. Pues son estrellas fugaces. Es decir, cada 17 de noviembre, más o menos, pero el 17 de noviembre está en su máximo apogeo, la Tierra, en su órbita, cruza con la estela de la cola de un cometa, ¿no?, que es el Tempel-Tuttle, ¿no? Que el Tempel-Tuttle pasa cerca de la Tierra cada 33 años, pero claro, esa estela luminosa que deja está hecha de millones y millones de pequeñas partículas que se quedan ahí. Entonces la Tierra, cada vez que gira, cada vez que hace un giro alrededor del Sol, pasa por allí, pasa los 17 de noviembre. Entonces hay otros episodios de estrellas fugaces, sobre todo en agosto, ¿no?, cuando están las lágrimas de San Lorenzo y pues otros episodios muy bonitos, ¿no?, y las vemos caer. Pues estas son de invierno y además se puede hacer con cualquier otra, pero también emiten sus sonidos cuando estas pequeñas partículas de polvo entran dentro de la atmósfera, ¿no? Rasga la atmósfera y casi parecen notas, ¿no? Sí, hablábamos de que parecen luces, silbidos, ¿no? Silbido de las leónidas. Casi parecía algo, cuando lo escuchábamos antes, biológico. Algunos de los ejemplos de estos sonidos pueden tener el símil que cada uno les corresponda, ¿no?, en la mente individual. Y a mí algunos de estos me parecían mundos completamente distintos, pero son las leónidas, sonido de las estrellas, polvo de estrella realmente. Vamos a restos de la cola del cometa. Vamos a escucharlo. En algunos instantes la intensidad sube, se vuelve molesto, pero en otros, José Manuel... Qué distinto del otro, ¿eh? ¿Verdad? ¿Y sabes mi sensación cuando escuchábamos esto? Como un sonido del confín del universo, como algo que no sabes por qué, parece que, claro, viene de tan lejos, tan remotamente lejos, inalcanzable. Pues sí, y sin embargo, fíjate que lo tenemos en casa, ¿no?, como quien dice. Tienes toda la razón. Tú. ¿Se graban siempre, las ondas graban esto o desde tierra y observatorios? Esto se graba desde tierra. ¿Desde tierra? Sí, esto se graba desde tierra. Claro, ahí está la gran diferencia. Claro. El sonido del Sol, evidentemente, de planetas lejanos, y los observatorios tienen capacidad... Hay instrumentos, hay determinadas observaciones que se hacen en el rango de lo audible para ver qué es lo que hay, y esto es lo que hay en los casos de las estrellas fugaces, que es muy... yo he escuchado otras estrellas fugaces y la verdad es que no son iguales, pero son bastante parecidas. Este sonido lo que nos puede decir, lo que les dice a los científicos, fíjate, los científicos que no conocemos nada, no somos capaces de ir casi a ningún sitio, y todo lo que sabemos lo tenemos que saber por lo poquito que tenemos, ¿no?, que es la luz y el sonido. Entonces, por el tipo de sonido se puede incluso saber los tipos de materiales de los que están hechos. Por cómo, digamos, rasga nuestro... Igual que la luz, que tiene un espectro muy definido, cada elemento de la tabla periódica brilla de un modo determinado, ¿no? Entonces, por eso, simplemente mirando la luz que nos llega de una estrella, somos capaces de decir que están los elementos químicos que la componen, ¿no? El sonido de las leónidas. ¿Y qué os parece si ahora nos marchamos? ¿Por qué no lo haces al revés esta vez? Pónselo y a ver si lo adivinan. Perfecto, me parece. Es verdad, sí, señor. Sí, oye, va a ser muy difícil. Oye, eso es buenísimo. Y además, como estamos casi al límite, claro que sí. Mira, esto se podía hacer, y lo hemos hecho una vez con las psicofonías, ¿no? Sí. Sonidos de procedencia desconocida, extraña, incomprensible, a veces explicable,
y que la gente siempre depende cómo lo oiga, en qué circunstancia esté, ¿por qué no hacerlo con estos sonidos de la ciencia, del universo? Luego iremos en las profundidades, ni más ni menos. Perfecto, José Manuel, me parece perfecto además. Ellos no los han oído antes, ¿no? Ellos no. No. Bueno, pues solo digo que no sé si lo he adelantado ya, no, pero que era un planeta. Pero bueno, oye, un planeta, pueden ser muchos planetas. Pueden ser. ¿Cómo es el sonido de este planeta? ¿Qué mundo revela este sonido alucinante? Bueno, pues vamos a escucharlo y lanzamos además la propuesta absolutamente interactiva al público que está escuchando. Y luego vemos si han acertado. A ver quién acierta. Vamos allá. Compañero Yeray Martínez, que lo sabe todo del sonido, me decía, esto es tremendo. Antes de decir qué es, ¿cómo te suena, José Manuel? ¿Qué es? Porque suena a majestuoso, suena a... Total. Suena al rey del cotarro. Chicos, yo me estaba acordando de la mitología griega y pensaba que si los titanes, esos grandes monstruos que salían del mar, existieron, su caminar por la tierra tenía que sonar así. Qué sonido, ¿eh? Sí, pues un poco de mitológico también tiene, como todos los nombres de planetas. ¿Apostáis por alguno? Yo Saturno, interesante, ¿eh? Por los discos Saturno, bonito, porque es ese planeta es como un lleno de hula misterios. hoop cuando gira. No vamos a decirlo a la vuelta, después de las noticias. De un planeta. Júpiter, el tremendo, el gigante, ¿verdad? Hombre, yo hubiese dicho Júpiter, pero por no repetirme voy a apostar por Marte, por decir uno. Marte, muy bien. Uno que no se haya dicho. ¿Y el público qué dice, Carmen? Pues todavía no. Están escuchando, no le ha dado ¿no? tiempo, claro. Vamos a escuchar otra vez, Yeray, esto es maravilloso. Nos dicen es Saturno y su magnetismo de anillos. Ponlo, Yeray, ponlo. También parece el ruido de los anillos de Saturno. Damaris desde Tenerife dice. Ponlo, Yeray. Es que parece que hay hasta como un maquinario, la imaginación hasta dónde va, o como una sinfonía que tiene cierta lógica. Te digo, si hubieran grabado esto en el hoyo de cola, algo habrían dicho también. Claro, lógicamente. Mira, vamos a hacer una cosa, José Manuel. Yo te voy a pedir simplemente, por favor, que te quedes unos minutos más con nosotros. Claro. Porque estamos disfrutando enormemente, porque nos quedan muchos sonidos, porque esta noche es muy especial. Y con ese sonido nos iremos y luego veremos si nuestros buenos amigos oyentes están acertando o no, y también se han acertado Juanje, Santi y Carmen, y seguiremos con este juego amable de ir viajando por el espacio y otros lugares y aprendiendo. Por cierto que de este planeta se pueden decir muchas cosas, ¿verdad, José Manuel? Muchas. Volvemos en unos instantes, no os vayáis, aquí en Milenio 3, como siempre. Milenio 3, la nave radiofónica del misterio, más que nunca porque estamos viajando a través de la Tierra y el espacio. Empezábamos con los sonidos del infierno, descubríamos que la historia tenía una raíz real, ese super pozo profundo de cola, y ahora hemos abandonado nuestro planeta azul para descubrir sonidos sorprendentes, sonidos del espacio, sonidos reales que sin embargo, hay que decirlo, generan una extraña sensación en cada uno de nosotros. Nos despedíamos exactamente con este sonido. Vamos a volver a escucharlo, Yeray, brevemente. Esta sinfonía como de un gran maquinario majestuoso, decía José Manuel Nieves, daba un pequeño dato importante, lo del rey del cotarro, sí, a nivel mitológico y a nivel de tamaño, por lo menos en el sistema solar, ¿verdad? ¿Y qué decía la gente, Carmen? Que de inmediato se ha lanzado a nuestro 7640 para opinar, ¿no?, sobre qué les suena a ellos. Bueno, vamos a repetir las vías de contacto. 7640, palabra clave, Milenio, espacio, vuestros mensajes, a ver si acertáis estos sonidos. Y también Milenio 3 con número @cadenaser.com. Se ha dicho de todo. ¿Es la Tierra? Simplemente nos dicen. Ojalá fuese la Tierra la que sonase así de relajante y de armónico, nos dice Yuci Astur. Creo que es la propia Tierra, según gira con sus movimientos, hace que suene de esa forma. Nos lo decía José Losada.
Mercurio, por cercanía al Sol, ángel de Ciudad Real. Podría ser Neptuno. Hola milenarios, eso suena a Venus, un sonido majestuoso, el silencio debajo del mar, Miguel de Málaga. Marte y sus misterios, José Luis desde Anda de Duero. Es la Tierra lanzando su mensaje de vida al universo, opina Marcos de Cantabria. Solo podemos decir que la Tierra no es, pero la Tierra luego la vamos a escuchar. La vamos a escuchar, sí. ¿Cómo suena la Tierra? Bueno, Miguel de Granada nos dice, es Júpiter, el rey del cotarro del sistema solar después del Sol. O sea que ahí la pista le ha valido, ¿eh? Le ha valido la pista, es el único que ha acertado. ¿Qué es Júpiter? Claro. Es Júpiter. ¿Y por qué sonará así Júpiter exactamente? Pues imagínate, pues lo que se están midiendo son sobre todo es la interacción electromagnética de las partículas que proceden del Sol cuando colisionan con el planeta, ¿no? Entonces eso, más que nada, muchos de los sonidos que vamos a escuchar, la raíz de esos sonidos es la misma, ¿no? Pero ahora que sabemos que vamos a escuchar más planetas, veréis cómo cada uno tiene su propia personalidad. Y Júpiter, efectivamente, no sé qué oyente lo decía, pero lo ha descrito que es majestuoso, se nota grande, relajado, profundo. O sea, si Júpiter tuviera que sonar de alguna manera, desde luego le encaja a la perfección, ¿no? Planeta gigantesco, ese famoso, esa mancha, ¿no? Esa especie de huracán perpetuo que hay en medio, ¿no? Este sonido, que no lo hemos dicho antes, fue grabado hace muchos años. Fue grabado hace más de 30 años por las sondas Voyager, que fueron lanzadas en los años 70 y que ahora están en los confines del sistema solar, abandonando el sistema solar, ¿no? Entonces, a su paso por Júpiter, captaron estos sonidos. Y yo he traído otros sonidos también de Júpiter, de la atmósfera de Júpiter, concretamente de la atmósfera, grabados 30 años después por una sonda moderna en el año 2001, por la sonda Cassini, que tenemos varios sonidos de la sonda Cassini. Y si quieres lo ponemos el siguiente sonido de Júpiter para ver lo diferente que es. Esta es la atmósfera, ¿no? 30 años después. Sí, 30 años después. Júpiter, 2001, sonda Cassini, ahí va el sonido. Aquí permíteme que haga un alto en el camino, porque yo decía que uno de estos sonidos me parecían pájaros. Pues es este, sí. Escuchad por favor. Bueno, Carl Sagan diría el nido a millones de kilómetros de la Tierra, ¿no? Algo así, parece un nido de pájaros. Sí, esto, el origen es, como ves, es de la misma familia de sonidos que el de las leónidas, como se escuchaba antes, ¿no? De partículas que están entrando. Estos sonidos no captan lo que es el volumen del planeta, sino que son sonidos, ya te digo, atmosféricos. Date cuenta que Júpiter es el mayor planeta del sistema solar y su atmósfera es un sistema muy complicado, con muchas capas, ¿no? No llegamos a ver nunca el planeta precisamente por lo denso de su atmósfera. Si vemos estas manchas, las famosas manchas de Júpiter, que de repente aparecen y desaparecen y que tienen un tamaño incluso superior al de la propia Tierra, ¿no? Y todo esto se produce en la atmósfera por distintas corrientes, distintas convecciones de los gases que componen la atmósfera de Júpiter, ¿no? Entonces, por eso es interesante. ¿Qué os ha parecido? Los sonido. Pájaros del cosmos. Sí, como pájaros o grillos, ¿no? Eran como una especie como de grillos también. como pájaros metálicos, diría yo, ¿no? Sí, Es algo así bastante extraño. Hombre, la verdad es que el tema de esta noche es fascinante, y oyendo estos sonidos del espacio, lo único que me da un poquito de pena es que la única señal que realmente me encantaría escuchar no está grabada, ¿no? Que es la famosa señal WOW, la que se grabó en 1976 y que podría haber sido el único indicio de vida inteligente en otro sitio, y solamente tenemos una tira de papel continuo con una onda, sí. Con una onda y nada más. No tenemos el sonido. Es la única lástima de esta noche. ¿No se podría convertir esa onda en ese papel? Probablemente se podría reproducir, no sé si se ha llegado a hacer, pero seguramente se podría. No creo que sea difícil, ¿no? Con todo lo que se está No haciendo. tengo ni idea. Teniendo, ya te digo, teniendo la frecuencia y teniendo la longitud de onda, pues se puede hacer en el... Hay que decir una cosa también. Muchos de estos sonidos que no serían audibles por el oído humano están comprimidos.
Es decir, este que hemos escuchado, el primero de los 2 de Júpiter, en realidad son 20 y tantos minutos de sonidos que están comprimidos hasta 16 veces para que al comprimir sus espectros electromagnéticos sean audibles por el oído humano, si no, no lo serían, ¿no? Es decir, si a ti te sueltan en el espacio, tú no escucharías nada, esto. Claro. No lo Claro, escucharías. además nos decían, fíjate, Francisco de Lanzarote, por ejemplo, yo pensaba que en el espacio no se podía escuchar ningún sonido, ya que no hay oxígeno ni ninguna sustancia que pueda transportar ese sonido. Y por eso tienen que hacerlo, acaba de decir José Manuel. Es una conversión al audible de las ondas que emiten los cuerpos que son grabados, ¿no? Hubo un libro, hablando del tema absolutamente sobrenatural, uno de los libros que impactó mucho en Alemania, de Konstantin Raudive, uno de estos primeros experimentadores cuando, sobre todo en el bloque del este y la Alemania del este, y se creía mucho en la investigación parapsicológica, los poderes de la mente, las voces, y era un título que vale perfectamente para esto. Fíjate, era un libro que se reproducía con un pequeño disco de vinilo en la época, año 1968, causó una impresión brutal la primera vez que se hablaba de esto, y era algo así como: lo inaudible se hace audible. Se refería a psicofonías, pero nunca mejor dicho, para el tema del espacio, ¿no? Yo, si tuviera que escribir un reportaje para el periódico y hablar de esto, yo lo llamaría los sonidos del silencio. Exactamente, está inventado. Exactamente, es verdad. O sea, una cosa que nosotros no podemos escuchar y que sin embargo tiene unos códigos que el hombre, que es increíble, es capaz de traducir, ¿no? No, además hay una cosa más interesante, y fíjate, Jesús nos escribe desde Buenos Aires, es músico, y escuchando estos sonidos, dice: posee un oído absoluto y detecté que el sonido del sol es la nota musical do sostenido. Fantástico. Qué curioso. Más con tinte mayor que menor, y las leónidas dan la nota musical si sobre agudo. Tú imagínate llevar eso, por ejemplo, a los sonidos de un piano. Es que está llevado. Hay muchos compositores modernos. Date cuenta, fíjate, este mismo que hemos escuchado de Júpiter, pues tiene 40 años el sonido. Y lo dijimos al principio, durante 40 años no hemos dejado de enviar sondas al espacio y todas han... este material es conocido, se conoce. Aunque ha realmente inspirado... es un círculo muy pequeño el que lo conocéis realmente. Sí, pero te quiero decir, hay obras musicales cuyos sonidos, si tú escuchas estas nuevas, no sé, de Philip Glass, por ejemplo, ¿sí? Tú escuchas estos sonidos, los tienes dentro, metidos. El hombre, hace muchísimo tiempo, intentó codificar en música cómo sonaría el universo. Claro. Si yo tengo, bueno, por lo menos un caso que recientemente he estado leyendo porque me apasionó. Todo el mundo ha visto la danza de los sufíes en Turquía, que son unos hombres que visten de blanco y giran. Bueno, pues Rumi, conocido como el Mevliana, el maestro, antes de morir en el siglo XII, dejó escrito que para él el universo tenía que ser armonía y música. 2 siglos más tarde de su muerte, uno de sus discípulos inventó este baile que significa cómo los planetas giran en torno a sí y en torno al sol, que es el maestro que se pone en el centro, y la música es como ellos pensaban que sonaría el universo. O sea, esto ya lo hizo el hombre en el siglo XIV en la región de Konya, en Turquía. Bueno, una cosa más, lo que es alucinante, lo que ha llegado esta especie, ¿no?, es a que ahora en directo, 2:17, un músico de Buenos Aires esté participando de esta conversación y diciendo que las notas del sol, parece mentira lo que hemos alcanzado, ¿no?, a él le suenan a ciertas notas musicales. Seguramente si la ciencia y el arte en este caso se funden, el resultado tiene que ser magnífico, estremecedor, ¿no? Bueno, también nos escriben desde Corea del Sur, esperemos. Ahora mismo. Pues un saludo desde Seúl. Víctor, un abrazo en la distancia, os escucho desde Corea del Sur. Bueno, qué maravilla, Víctor, gracias por estar ahí. Estamos todos en el espacio, cientos de miles de amigos hilados por el sonido. Yo creo que más, no sé cómo definirlo, ¿no? Fascinante es poco. Seguimos el viaje de la nave, José Manuel, y nos marchamos casi en correlación, ¿no?, por posición. Yo creo que uno de los planetas más enigmáticos, de niños cuando dibujamos el espacio siempre hay uno que le ponemos el anillo, y es una imagen que está en el inconsciente colectivo, ¿verdad? ¿También tiene sonidos? También tiene sonidos. Además, he traído 2 sonidos diferentes de Saturno. El primero es de las auroras boreales de Saturno, que hay unas... están fotografiadas y filmadas en vídeo. Hay unas maravillosas auroras boreales, igual que suceden en las zonas polares en la Tierra, cuando las partículas electromagnéticas procedentes del Sol interaccionan con la atmósfera.
producen esas ondas de luz, esas cosas tan maravillosas que son las auroras boreales, ¿no? Que son fenómenos electromagnéticos en la atmósfera, en las capas altas de la atmósfera. Eso también tiene su sonido, también se puede traducir a sonido. Y en Saturno suenan como el siguiente que vamos a escuchar. Sinceramente, José Manuel, este tiene algo de sonido del infierno también, ¿eh? Depende cómo se escuche, ¿eh? Bueno, yo lo que veo son esas luces en movimiento. Fíjate que se nota con las ondulaciones del sonido, ¿no? Se pueden identificar y tienen una correlación muy precisa, ¿no? Tenemos en pantalla ahora mismo una aurora en Saturno. Es impresionante el trazo de color, de algo... Sí, son preciosas. O sea, extrañísimo, ¿no? date cuenta de que Saturno azul, es ¿no? mucho más grande que la Tierra y las auroras también son mucho más espectaculares, ¿no? No todos los días se escucha una sinfonía del espacio. Escuchad, esto es Saturno. Mira, se ven todas las ondulaciones. Es que esto tú lo pones en una pista de gritos, sí, esto lo pones en una pista de sonido. Ahora creo perfectamente, oye, escuchando esto, José Manuel, que lo del sonido de lo profundo de la Tierra Podría puede ser, claro, perfectamente. Porque es que parece un poco, tendemos a humanizar, imagino. Yo recuerdo el impacto de aquellas primeras fotos de la superficie de Marte, ¿os acordáis, no? Y que lo veías cercano, pero al mismo tiempo tan lejano, ¿no? Esas rocas rojizas, ese mundo tan... Y pasa con este sonido, ¿no? Que sabes que viene de millones y millones de kilómetros. Este sonido pasa lo mismo, el sonido completo dura 73 segundos, pero es una compresión de 27 minutos de sonido auténtico. Espectacular. Tenemos más de Saturno. Claro, y tenemos de ese elemento que es el absolutamente... Los anillos. Veréis qué diferencia, porque los anillos de Saturno que están compuestos también por partículas y por polvo y por restos, se piensa que también de una luna que no se llegó a formar, ¿no? Y que de tantos choques unos con otros tiene diferentes anillos, y en cada uno de ellos hay un tipo de partículas o de pequeño polvo distinto. Se nota muchísima más actividad y es mucho más violento el sonido de los anillos. Carmen, ya lo verás. Yo Sonido lo relacionaba con algo lo digo relajante, porque antes pensabas que era Sí, pues sí. fíjate qué relajante Era es. Saturno, Verás, Bueno, anillos de de Saturno. Saturno. Tantas veces los hemos dibujado y esta noche los escuchamos. Incluso aquí, José Manuel, podemos detectar como una especie de subidas y bajadas también muy prolongadas. Parece una enorme tormenta. Exacto. Una tormenta cósmica lejanísima. Si a mí me dicen, por ejemplo, que el Es un Sol... terremoto, ¿eh? Claro, suena así, sí me lo creo. Sonar la Tierra. Sí me lo creo. Fíjate, escucha. Saturno, otro planeta gigantesco, otro planeta que Fíjate que a mí, sigue que a lo generando mejor un montón de porque los he preguntas. escuchado más veces o porque los tengo relacionados, es que me casan perfectamente cada uno con su mundo, ¿eh? O sea, es que expresan su personalidad de una manera precisa. Bueno, ahora nos marchamos muchísimo más lejos. Mucho más lejos. Infinitamente más lejos. Claro, ¿cómo serán los sonidos del confín del espacio, casi, para lo que conocemos, ¿no? ¿Esto qué? ¿Esto es un sonido que de dónde viene? El que vamos a escuchar ahora, pues es el sonido de un pulsar. Un pulsar es un cadáver de estrella, es una estrella que ha muerto, ¿no? O que está moribunda. De las muchas formas que puede morir una estrella, pues sabes, por ejemplo, las supernovas, ¿no? Un pulsar puede ser lo que queda de una estrella después de que ésta explote en forma de supernova, ¿no? O puede ser lo que queda de una estrella después de que la gravedad la haya aplastado tanto que se ha convertido en una estrella de neutrones, que es precisamente lo que es un pulsar. Cuando son estrellas de neutrones, sabes que los neutrones son unas de las partículas fundamentales del átomo. El átomo está hecho de un núcleo con protones y neutrones, y alrededor están girando los electrones. Pero cuando la gravedad empieza a aplastar la materia,
es capaz de fundirla y de fusionarla y de hacer que los neutrones se queden tocándose los unos a los otros, ya disociados de átomos. La densidad de estas estrellas es bestial, es enorme. O sea, una cucharadita de café de una estrella de neutrones pesaría más que que el monte Everest. Es una densidad de masa, de la densidad que ha adquirido materia aplastada. La vida de una estrella es una cosa maravillosa, ¿no? Porque es una lucha entre dos fuerzas. Es la lucha del horno nuclear que tiene en su corazón, que tiende a expandirla hacia afuera, y de la gravedad que tiende a comprimirla hacia adentro. El perímetro, o sea, el equilibrio entre estas dos fuerzas es el perímetro luminoso de la estrella. Pero al final... Esa estrella que nosotros vemos. Es lo que nosotros vemos, esa estrella brillando. Pero al final el combustible del que se nutre la estrella se termina, y al terminarse el horno se apaga. Y cuando se apaga, la gravedad gana la batalla prácticamente siempre. Sin esa fuerza que se opone, la gravedad, que es una fuerza acumulativa, cuanta más materia hay, más fuerte es la gravedad, aplasta a las estrellas de una manera inmisericordia, y uno de los resultados es este tipo de estrellas. O sea que lo que tenemos ahora, José Manuel, es el sonido de un cadáver del espacio años luz. A 815 años luz, el pulsar Vela. Tienen una característica estas estrellas de neutrones, sobre todo cuando son de origen violento, como una supernova, como te decía antes, y es que giran sobre sí mismas a muchísima velocidad, hasta cientos de veces por segundo. Entonces emiten pulsos, por eso se llaman púlsares, emiten ondas electromagnéticas que cada vez están girando sobre sí mismas como peonzas, y cada vez que esas ondas apuntan hacia la Tierra captamos un pulso de esas ondas electromagnéticas que nos llegan. En este caso Vela gira sobre sí misma cada 89 milisegundos, es decir, a una velocidad muy grande, y los pulsos que vamos a escuchar son precisamente esas ondas electromagnéticas llegando a la Tierra. Cada golpe que vamos a oír es un giro de la estrella. Una estrella moribunda que podemos escuchar. Y 26, veo las caras de mis compañeros, de Juanji y de Carmen ahora. 815 años luz. 815 años luz. Veo sus caras además como una especie como de inquietud, de fascinación, de melancolía al mismo tiempo. La gran pregunta es cómo el hombre, esta especie tiene algo de maravilloso indudablemente, ha logrado captar el sonido de un mundo que seguramente jamás podrá visitar, ¿no? Jamás. Date cuenta de que cada año luz son 9,6 billones de kilómetros. Y eso viene de allí, por favor, vamos a escucharlo, esto es increíble. Juan G. Carmen es una estrella girando, una estrella moribunda en los confines, como decía el gran Sagan, en las orillas del océano cósmico. Las aspas de un helicóptero. Parecen las aspas, pues cada golpecito es un giro de la estrella sobre sí mismo. Yo me estaba acordando de la serie Cosmos, cuando explicaba lo que era un pulsar. Una enana blanca también se les puede llamar, o es parecido. Es otro tipo de muerte estelar. Y comentaba que la densidad era tan alta en este tipo de cuerpos celestes. Él cogía una pelota de tenis, me acuerdo de aquel documental, y decía, si esto fuera de una estrella de estas que vemos y yo soltara esta pelota de tenis, atravesaría la Tierra, volvería otra vez y destruiría la Tierra completamente como un queso de Gruyère. No pararía hasta destruir la Tierra, ¿no? O sea, y fíjate cómo suena esto, ¿no? Por primera vez lo oigo y me sorprende. Por primera vez quizá mucha gente escuche esto, claro. El sonido, vamos a repetirlo, el sonido de una estrella moribunda a 815 años luz de nuestro mundo. Pocas palabras, ¿no? Para añadir a esta noche de sonidos, Júpiter, Saturno, las Leónidas, el Sol, casi el corazón de la Tierra, pues quedan cosas. Es el sonido más denso, bueno, como corresponde ahora. Hace poco, el sábado pasado Luis Álvarez conectaba con un viaje que estaba haciendo en Ginebra, un lugar que tú bien conoces, José Manuel, ese gran acelerador de partículas. Sí, el CERN, claro que sí. La gente dice que se está buscando el origen del universo. Bueno, y este origen tiene un sonido o tiene unos ecos. Ese sonido tiene alguna especie como de reverberación todavía hoy, y ya no me puedo creer casi esta noche que esos sonidos se puedan escuchar.
Claro que se puede. Es el sonido del Big Bang, los ecos del Big Bang. No solamente se puede, sino que lo vamos a escuchar ahora mismo. Es el más aburrido de todos los que os he traído, pero también es el más común, porque es que este sonido se puede escuchar exactamente igual en cualquier punto del universo que nos pongamos. Este sería el latido del universo real. Es el sonido que tiene la radiación térmica de fondo. Se llama así a los restos, la gran explosión del Big Bang que se produjo hace la friolera de 13.700 millones de años, nos produjo una violencia radiactiva enorme. O sea, se sabe ya hasta la fecha más o menos del Big Bang, eso yo no sabía. Se sabe la más aproximada, más menos, la ¿no? más aproximada que fue medida por los satélites COBE de la NASA y su heredero. Son 13.700 millones de años. 13.700. ¿Y eso, ese eco qué era? Entonces, el eco de aquella enorme explosión es una radiación que permea todo el universo entero, porque claro, antes no había universo, había un punto. El universo se sigue expandiendo ahora mismo como consecuencia de aquella gigantesca explosión. Por lo tanto, esto que vamos a escuchar es el sonido más común de todo el universo. ¿Tú habías escuchado esto alguna vez, Santiago? Jamás. Mira que hemos escuchado cosas, ¿eh? Sí, pero fíjate que es curioso, hablando antes de música, muchos de estos sonidos me recordaban al sonido de un instrumento muy poco conocido, del teremín, el único instrumento que se toca sin tocarlo. Sí. Que se hace, además, en el aire. Efectivamente, a través de un campo magnético que detecta la posición de las manos del ejecutante y puede ser que incluso que se pudiese con este instrumento interpretar esta música cósmica, sería un experimento interesante. Ya sería increíble. Bueno, vamos a escuchar el sonido del Big Bang. Aburrido pero grandioso. Bueno, exactamente, aburrido pero caramba, en el fondo es el sonido del que todos somos hijos, ¿no? El sonido madre, sí. Vamos a escuchar ese sonido madre. Constante, como una gigantesca cascada, en el fondo es... Constante, claro. Constante. Esto es... Iba a decir la vida, pero tampoco es la vida, es no, bueno, la realidad, ¿no? No, esto es lo que queda de aquella gigantesca explosión. Y que sigue prolongándose. Una de las cosas que me impresionó leyendo un poco lo poco que uno sabe del universo, conceptos básicos, porque a veces da la sensación de que lo han contado tan mal, pues bueno, lo han contado tan poco divertido, tan poco ameno, que una gran parte de la población, y eso tú y yo lo hemos hablado mucho, se ha quedado sin este conocimiento, claro. porque claro, rehuye de él, porque ve fórmulas, y bueno, que eso debe ser, pero debe ser para los especialistas. Y sin embargo, cuando uno sabe que en cierto momento de la historia, no hace tanto tiempo, empiezan a ver que hay una especie como de leyes, que el alejamiento del espacio, de alguna forma, tiene una especie de lógica, empiezan a pensar que todo se expande desde un punto original. ¿Y hasta cuándo se expandirá? Y claro, la gran pregunta, ¿no? ¿Y desde cuándo es esto? Todos son preguntas, claro, porque hay un punto inicial que está ¿dónde? ¿Flotando dónde? No es dónde. Ahora mismo, lo primero que hay que ser conscientes es que cuando miramos hacia el espacio, cuando miramos hacia el Sol, cuando miramos hacia las estrellas que son más lejanas, hacia galaxias mucho más lejanas, lo que estamos haciendo es ver el pasado. Estamos viendo el pasado. Cuando miramos al Sol, que lo tenemos cerquita, a 150 millones de kilómetros, que no es nada en términos galácticos, estamos viéndolo como era exactamente hace 8 minutos, no como es en el momento en que lo miramos, porque 8 minutos es lo que tarda su luz en recorrer la distancia que lo separa de la Tierra y llegar hasta nuestras retinas, ¿no? O sea que sí que hay viajes en el tiempo. Claro, mirar al Sol, o sea, mirar a las estrellas es un viaje en el tiempo, pero el Sol, ya te digo, es nuestra estrella, vivimos en ella y vivimos de ella. 8 minutos luz. Júpiter, que está más lejos, está a 20 minutos luz. Eso quiere decir que nosotros cuando miramos a Júpiter lo estamos viendo como era hace 20 minutos. Si Júpiter estallara en 1000 pedazos y nosotros lo estuviéramos mirando, no tardaríamos 20 minutos. Pero a medida que nos vamos alejando, eso aumenta también. La estrella más cercana, nuestra vecina, que es Alfa Centauro, está a 4 años luz. Y es nuestra vecinita de al lado, ¿no? Entonces tardaríamos 4 años, o sea, nosotros podemos, si dejara de existir en este momento, nosotros tardaríamos 4 años en darnos cuenta. Seguiríamos viéndola durante 4 largos años. Vamos a aumentar la escala. Si nos vamos a la galaxia más cercana, la nuestra es la Vía Láctea, que es en la que vivimos, una galaxia espiral, nosotros vivimos en uno de los brazos exteriores. Pero nuestra galaxia viaja con un grupo de galaxias, y la más cercana a nosotros es Andrómeda. Y Andrómeda está a 2 millones de años luz. 2 millones de años luz quiere decir que cuando la estamos mirando
No había hombres, no había hombres todavía, o estaba Lucy en sí, los Australopithecus andaba por ahí, afarensis, ahí haciendo sus primeros pinitos, ¿no? Y si dejara de existir esa galaxia, tardaríamos 2 millones de años en darnos cuenta. Nuestra galaxia con nuestro grupo, que son unas 20 galaxias, viaja al lado de otros grupos, ¿no? De otros que se llaman cúmulos. Y cada cúmulo está hecho por unas decenas de galaxias, por unos cientos de galaxias. Y formamos todos juntos un supercúmulo que ya tiene miles y tiene de millones, o sea, tiene ya decenas y centenares de millones de años luz. Con lo cual, estos supercúmulos, que nosotros pertenecemos a uno que se llama Sagitario, es el cúmulo de Sagitario, viajan a su vez en grupos más grandes y mayores, que son grupos de grupos de grupos de grupos, ¿no? Imagínate, las dimensiones son enormes, y a donde nos llevan, por eso el dónde, miremos hacia donde miremos, nosotros si miramos a 13.700 millones de años luz, cosa que se ha hecho, hay fotografías de eso, hay imágenes, más que fotografías son imágenes, lo que miremos al norte, al sur, al este o al oeste, vamos a ver lo mismo, porque es el mismo punto. Eso parece difícil de entender, pero tiene su lógica, ¿no? Porque todas las partes más alejadas del universo a las que nosotros estamos mirando partieron de un único punto, con lo cual ese punto está allí, en el lejanísimo pasado. O sea, las dimensiones cósmicas, que desde luego para nuestra mente humana son tan sobrecogedoras que nos acabamos perdiendo y siendo muy conscientes de lo pequeños que somos, ahora pequeños pero milagrosamente también audaces para registrar todo esto. Y como homenaje un poco a la Tierra, José Manuel, como homenaje a nosotros mismos y como final de este viaje, que te agradezco porque ha sido alucinante y creo que para la audiencia también lo ha sido, ¿por qué no escuchamos lo que decía tanta gente, no? ¿Por qué nos escuchamos a nosotros mismos? ¿Cómo suena la Tierra desde el espacio? Pues precioso. ¿Y cómo se ha captado esto? Y desde los satélites, que tenemos centenares de satélites en órbita. Y que algunos han chocado, por cierto. Y la semana pasada algunos chocan. Bueno, pues ellos han captado casi a coro este sonido. Esto es el sonido, el latido de Gaia, de la Madre Tierra. Podríamos concluir, José Manuel, con aquello de, y creo que lo decía también Carl Sagan, ¿no? Que somos, nuestro organismo, nuestra realidad está compuesta de ese polvo de estrellas. Hemos sido una especie, somos una especie que ha ido diferenciándose de la naturaleza. El milagro es que miró a las estrellas como si añorasen, ¿no? El lugar donde procede, pero lo alucinante es que hemos llegado a grabar, a sentirlas, a escuchar el espacio y a poder ponerlo a otros congéneres. Yo creo que eso es un viaje maravilloso. Sí suena la Tierra, ¿no? Suena como un viento cósmico, sí, ¿no? Como ves, cada mundo tiene su propia personalidad. Ahora que los hemos escuchado varios, nos podemos dar cuenta de eso, ¿no? O sea, son inconfundibles. Igual que lo son a la vista, también lo son al oído. Totalmente. Bueno, ¿qué os ha parecido, chicos, el viaje? Tremendo. Parece increíble cómo el universo... ticket para una segunda vuelta, ¿no? Bueno, por favor, pero ya.